Hola a todos, les tenemos un aviso importante. Las audiciones para la segunda temporada ya están abiertas y cerrarán el 30 de mayo. Si quieres ser parte de este proyecto, ya sea como actor de voz, traductor de guión o editor de audio, solo tienes que ir al Google Forms que está en la descripción. Muchas gracias y nos vemos pronto. Fin de la grabación. Aranifa presentan el archivo Magnus. Episodio 4. Pasa páginas. Declaración de Dominic Swain, en relación a un libro brevemente en su posesión durante el invierno del 2012. Declaración original dada el 28 de junio de 2013. Grabación de audio por Jonathan Sims, archivista en jefe del Instituto Magnus, Londres. Comienza la declaración. Trabajo como técnico de teatro en varios locales alrededor de West End. Principalmente trabajo luces, pero varios de los locales más pequeños no tienen presupuesto para contratar más técnicos, así que hago un poco de todo. Supongo que no es tan relevante a mi experiencia, pero creo que es importante que sepan que no soy un loco que viene a contar cualquier mierda. Yo trabajo, uso mucho mis manos y no soy propenso a las loqueras. Ese día iba a haber una función matutina de las troyanas en The Gate Theatre, por ahí en Notting Hill. Una amiga mía, Catherine Mendes, iba a aparecer en ella y me había estado intentando convencer de ir a verla. Habíamos trabajado juntos hace unos años ya en una puesta en escena de La Gaviota y habíamos tenido algo. Justo me había quedado soltero, así que me interesaba volver a verla y ver si aún teníamos esa química. Así que fui a ver la obra ese sábado 10 de noviembre. Recuerdo la fecha exacta, pues habíamos discutido mucho sobre la fecha, ya que ambos estábamos involucrados en diferentes proyectos en su momento, así que reunirnos era complicado. Entonces, el sábado yo me encontraba en Notting Hill Gate, matando 1 o 2 horas antes del inicio del show. Ahora, Notting Hill no es un lugar que yo frecuento, ya que tiende a ser más caro incluso para Londres. Y no sé cuánto sabes sobre los técnicos de teatro, pero no es una profesión muy bien pagada. Sin embargo, vagamente recordaba que había una tienda benéfica de Oxfam por ahí cerca, ya que compré una chaqueta militar ahí, y sigue siendo una de mis chaquetas favoritas. Fácilmente encontré la tienda y me pasé unos cuantos minutos viendo por encima la ropa y los cachivaches, pero estaba algo decepcionado. Era un poco más pequeña de lo que recordaba y parecía vender las mismas cosas curiosas que otras tiendas benéficas. Aún tenía algo de tiempo que matar, así que decidí ver qué libros tenían, algo que usualmente no me molesto en hacer. Encontré el libro en la estantería de ciencia ficción y fantasía. Originalmente asumí que era algún tipo de edición especial, de piel sintética o algo, y estaba seguro de que quien sea que lo haya puesto ahí habrá hecho lo mismo, porque su precio solamente era de 4 libras. Había algo en el libro que me hizo volver a verlo, y al agarrarlo y sentir el encuadernado, me di cuenta de que pudo haber sido cuero auténtico, quizás de becerro por lo suave que era. No soy experta en libros, para nada, pero se veía viejo, y pensé que quizás estaba encuadernado a mano, pues las páginas estaban un poco desiguales. No tiene cubierta de plástico y la parte de enfrente no tenía título, pero en lomo en letras doradas desteñidas estaba la palabra Ex Altiora. Tomé clases de latín en la escuela cuando estaba niño, pero no tenía por qué usarlo, así que tendrás que disculparme si mi traducción no tiene mucho sentido.
pero creo que significaba desde más arriba o fuera de las alturas. Lo hojeé un poco, pero parecía que estaba escrito completamente en latín, así que no tuve mucha suerte averiguando de qué se trataba. El único texto en español era una placa en la parte de enfrente que decía de la biblioteca de Jürgen Leitner, aunque no aparecía ningún autor. También habían varias ilustraciones en color blanco y negro. Creo que eran xilografía, cada uno mostrando una montaña o acantilado. O en una de las imágenes había un cielo nocturno vacío. Tenía una sensación rara cuando miré aquella imagen, por más sencilla que fuera, que me iba a caer dentro de ella, y mi estómago dio un brinco, casi haciendo que tirara el libro al suelo. Me decidí por comprarlo, aun si nunca averiguara cómo leer esa cosa. Claramente valía mucho más que el precio estipulado. Me sentí como un cabrón por no decirles cuánto valía el libro, como si estuviera robándole dinero a la beneficencia. Pero al final me di cuenta de que no era mi trabajo poner el precio en esta tienda, y además, el libro de verdad me fascinaba. La mujer que trabajaba en la caja ni siquiera me miró a los ojos cuando le traje el libro y pagué con mis 4 libras. Salí de ahí, esperando encontrar un café donde pudiera sentarme a seguir hojeándolo, pero fue en ese momento que me di cuenta de la hora. Había logrado pasar una hora entera en la tienda, y ahora casi iba tarde la obra de Catherine. Por supuesto llegué a tiempo, aunque tuve que correr un poco. La obra estuvo bien. Nunca he sido particularmente fan de las obras griegas, y esta interpretación no me convenció de cambiar de opinión. Claro, Catherine estuvo excelente, pero francamente el resto de la obra fue regular. Aún así, no soy crítico del teatro, y la verdad es que no le estaba poniendo mucha atención, pues estaba convencido de que estaban teniendo problemas con las luces. Durante la obra me seguía llegando el más leve olor a ozono y me preocupaba. La única otra vez que había olido eso fue cuando uno de mis tramoyistas accidentalmente ordenó el tipo de luz equivocado y acabamos instalando una luz con una lámpara de xenón, mercurio, del tipo que se utilizaba para esterilizar los equipos médicos con rayos ultravioleta. Me di cuenta del problema antes de que algo pasara, pero aún recuerdo el olor intenso del ozono. Aún así, parece que nadie se dio cuenta y no podía haber algo malo en la configuración de luces que usaba ese olor, así que intenté ignorarlo. Después de que terminara la presentación, Catherine y yo fuimos a cenar rápidamente antes de irnos a nuestros respectivos shows más tarde. Me decepcionó el hecho de que cualquier atracción que había entre nosotros se había desvanecido, y aunque pasamos un buen par de horas juntos, era obvio que ninguno de los dos quería que esto fuera para más, aunque sí le enseñé el libro. Ella sabía menos latín que yo, pero estaba impresionada. Dijo que se veía valioso y que debería llevarlo a algún lugar para que fuera apreciado, aunque no lo vio muy bien a detalle, pues por alguna razón las imágenes le provocaban vértigo. Nada notorio sucedió después de irme. Trabajé en mi show, una presentación de mucho ruido y pocas nueces, en el Courtyard Theater. Sin problemas. Regresé a mi casa tarde tras haber salido a beber con el director escenográfico y algunos de los actores, y aún me sentía demasiado despierto como para irme a la cama, así que me serví un gin tonic pequeño y decidí analizar el libro a más detalle. Curiosamente, de alguna manera no aprendí más latín desde que lo compré hace 12 horas, así que no podía leerlo, pero seguí hojeándolo y miré más de cerca las silografías. Había aproximadamente una docena que encontré, mayormente montañas y acantilados, pero uno parecía ser una torre, elevada sobre el paisaje que lo rodeaba en un ángulo extraño, con pequeños pájaros apenas visibles que rodeaban la cumbre. Y luego estaba esa imagen del cielo vacío. Nunca le había tenido miedo a las alturas, pero mirando esa imagen me sentía... La verdad no sé. Solamente no podía verlo por mucho tiempo. Parecía abrirse infinitamente. Nada que hacer pero caer dentro de ella. Era aún más raro, pues la imagen no tenía mucho excepto tinte negro y algunas estrellas estilizadas, pero algo en las proporciones tenía ese efecto en mí. Decidí que quizás Catherine tenía razón, y que podría ser valioso como una antigüedad.
así que investigué un poco para averiguar más de él. El latín cayó en desuso como lengua para textos académicos en el siglo XVIII, y realmente dudaba que esta cosa fuera tan vieja. Desde entonces, realmente solo se usa para textos religiosos, pero claramente este libro no parece estar lleno de oraciones. Buscando ex altiora no sirvió de mucho. La frase fue usada en algunas oraciones viejas. Había una compañía llamada Altiora y algo en italiano sobre el fútbol, pero nada parecía remotamente relacionado con mi libro. Buscar a Jürgen Leitner tampoco ayudó mucho. Me apareció un artículo sobre un músico australiano y algunas cuentas de Facebook, aunque todos parecían tener una diéresis en sus nombres, no como el del libro, y ninguno de ellos parecía ser del tipo que tenía bibliotecas llenas de textos extraños en latín. Lo único que parecía al menos remotamente relevante era una ventana en eBay de 2007. La subasta estaba titulada La llave de Salomón 1863, propiedad de MacGregor Mathers y Jürgen Leitner, y fue obtenido por un poco más de 1.200 libras, por una cuenta desactivada. Qué ratón de biblioteca 1818. No había una foto o descripción, solo el título y la oferta ganadora. Decidí finalizar mi día e irme a la cama. Creo que tuve una pesadilla, pero no recuerdo los detalles. Me quedé dormido hasta tarde el siguiente día, y para cuando desperté ya no quedaba mucha luz del día. Pero pasé la hora antes de mi obra contactando vendedores de libros que busqué en internet. Todos estimaban que la edad del libro era entre 100 y 150 años, y decían que fue encuadernado a medida. La mayoría ofrecían comprarlo por cientos de libras, pero estaba más interesado en la información sobre él. Desafortunadamente, ninguno de ellos había escuchado de él antes o eran familiares con su contenido. La última vendedora con la que hablé sí reconoció el nombre Jürgen Leitner. Me contó que Leitner era un nombre importante entre los bibliotecarios en los 90. Un recluso rico escandinavo pagando cantidades absurdas por cualquier libro que le interesara. Se decía que mandaría encuadernar a medida los libros después de dar un manuscrito, o incluso pedía a autores comisiones para él, aunque ella no conocía a ningún autor que haya trabajado con Leitner. Desapareció de la vista del público alrededor del 95, pero sí logró recordar que trabajaba a menudo con Pinhole Books, por ahí en Morden, y me pasó la información de Mary Key, que es la dueña. Después de eso fui a mi obra, que de hecho ya era la última función, pero aunque no me perdí ninguna de mis entradas con luces, no podía dejar de pensar en el libro. Sentía que me estaba perdiendo de algo justo fuera de mi alcance, y durante toda la obra no dejaba de levemente oler ozono. Pero, ¿era ozono? Olía a algo más, algo que conocía, pero no podía recordarlo. Cada vez que estaba a punto de recordarlo, me ganaba un mareo y náuseas que amenazaban con tumbarme. Me salté la fiesta del elenco y mejor salí a dar un paseo para liberar mi cabeza en el aire frío de noviembre. No sé por cuánto tiempo caminé, debieron haber sido horas, pero se sintió bien, como si fuera lo único que podía hacer. Caminar se sentía igual de natural que caer. No fue hasta que un señor me gritó por casi toparme con él que me detuve para ver mi alrededor. No sabía dónde estaba. Saqué mi celular para ver si encontraba alguna estación por aquí cerca, pero vi que estaba a una calle de Morden. Me sentí mareado de la nada, y cuando miré hacia el edificio del frente, no estaba para nada sorprendido al ver la placa de bronce que decía Pinhole Books, solo previa cita, al lado de una puerta de madera oscura y sucia sin marcar. Toqué el timbre y esperé. La señora que abrió la puerta no era nada como había esperado. Era muy vieja y extremadamente delgada, pero su cabeza estaba bien afeitada, y cada centímetro cuadrado de su piel que podía ver estaba lleno de tatuajes con letras pequeñas en un texto que no podía reconocer. Estaba parada hasta abajo de las escaleras, y desde arriba se escuchaba death metal a todo volumen en una bocina. Me preguntaba si los vecinos no se quejaban del ruido que sonaba tan fuerte a las 2 de la mañana. Y ahí me di cuenta de golpe que eran las 2 de la mañana. Me disculpé por molestarla y le pregunté que si era Mary Key. Solamente resopló y preguntó de una manera cero amistosa si tenía cita previa.
Metí la mano a mi bolsa y saqué Exaltior, abriéndolo para enseñarle la placa con el nombre de Liner. Al verlo, se le iluminaron los ojos y se volteó para subir las escaleras. No cerró la puerta detrás de ella, así que lo tomé como una invitación y la seguí arriba. Entramos a una serie de habitaciones estrechas, con pilas altas de libros en cada esquina, hasta el punto en que tuve que tener cuidado al seguirla por ese laberinto, para no dar un giro equivocado. Ella estaba hablando y me di cuenta que casi no le importaba si le escuchaban o no sobre la música. Dijo que hace mucho que no encontraba un Liner, aunque su Gerard se mantenía alerta. No me explicó quién podría ser su Gerard. Esta vieja extraña no parecía estar interesada en leer o ver mayor detalle de mi libro, pero sí preguntó si quería ver los suyos. Simplemente asentí con la cabeza. Estaba más allá de lo que comprendía en ese lugar, pero no sabía qué era. Solo sabía que no había olido ozono desde que llegué. Seguí a Merrick y a su oficina cochambrosa. De por sí era pequeña, pero estaba cubierta de estanterías llenas de libros, haciendo que el espacio fuera más pequeño. Inmediatamente la señora los escaneó intensamente, susurrándose a sí misma sobre dónde los hubiera puesto este muchacho. Me quedé parado ahí, sin querer mirar fijamente a la señora, pero también dudaba si hacer algo más. Aparte de las estanterías, había pocas cosas en la habitación, además del escritorio desgastado y una silla que parecía vieja. El escritorio estaba lleno de papeles, junto con un alambre de pescar y una navaja para afeitar. Creo que dice algo sobre mi estado mental en ese momento, el hecho que no pensé mucho en esos objetos. En cambio, mi atención estaba en una foto colgada en un pedazo de pared que no estaba cubierta por estanterías. Era una pintura de un ojo, muy detallado, e inicialmente hubiera dicho casi fotorrealista, pero cuando más lo veía, más podía ver los patrones y simetrías que formaban una misma imagen, hasta que me enfoqué tanto en ellos que se volvió difícil poder ver el ojo de antes. Escrito debajo había 3 frases, en caligrafía verde fina: concédenos la vista que no podemos conocer, concédenos el olor que no podemos alcanzar, concédenos el sonido que no podemos llamar. En ese momento, Merricky volvió con 2 tazas de té. Ni siquiera me había dado cuenta de que se había ido. Ni le pedí la taza de té negro que puso en mis manos. Me preguntó si me gustaba la pintura y me contó que su Gerard le había hecho. Dijo que era muy talentoso. Murmuré palabras aprobatorias, no recuerdo exactamente, y miré la taza de té que puso en mis manos. No me había ofrecido leche, y estaba ocupada buscando en las estanterías otra vez su taza olvidada en el escritorio. Intenté tomar mi té por educación, pero sabía asqueroso, como polvo y humo. Creo que alguna vez pudo ser Lapsang Souchong, pero si es así, debió haber sido hace años. Finalmente, Mary encontró el libro que buscaba y lo tomó de la estantería. Me dio el libro y, a primera vista, parecía una copia casi idéntica de mi copia de Exaltiora, excepto que el cuero estaba en mejor condición. Este no tenía título, pero al abrirlo pude ver que estaba escrito en letras que no reconocía. No había ilustraciones en el libro y las únicas palabras en español que encontré estaban en una placa de la biblioteca de Jürgen Liner, igual que el mío. Mary me dijo que el escrito estaba en sánscrito, pero cuando le pregunté si ella podía leerlo, se empezó a reír. Tomó el libro y caminó hacia el escritorio, donde el único foco de luz sin cubrir en la habitación creaba una sombra extraña en el suelo. Deliberadamente sostuvo el libro en esas sombras durante unos segundos y luego me lo devolvió. Me di cuenta por primera vez que la música heavy metal ya no se escuchaba y que la habitación estaba completamente silenciosa. Abrí el libro y me confundí por un segundo al ver que nada había cambiado. La escritura aún no la podía entender y no se sentía diferente. Lo alcé para mirarlo más de cerca y, al hacerlo, escuché algo golpear suavemente el suelo. Volteé para abajo solo para ver huesos, pequeños huesos de animales, por lo que pude ver, pero cada uno estaba doblado.
y deformado en figuras que los huesos no se deberían formar. Conforme los miraba, Merricky tomó el libro de mis manos y lo pasó por las sombras otra vez. Más huesos cayeron. Lo hizo varias veces hasta que una pequeña pila se formó en el suelo. No sabía qué decir. En ese momento la cabeza me explotó de dolor y el estar en ese lugar angosto y oscuro, con el té viejo y los libros antiguos, me empezaba a agobiar. La única cosa que se me ocurrió preguntar era si mi libro también hacía eso. Merricky se rió y me dijo que lo mirara por mí mismo. Empecé a ver entre las páginas. Jamás había pasado por una sombra, pero sabía que algo había cambiado. Las hilografías eran más crudas, de alguna manera, y de fondo cada una tenía nuevas líneas, gruesas y oscuras cayendo del cielo. Y luego llegué a la imagen de la noche vacía, pero ahora tenía un patrón crudo, ramificado grabado en él. Un patrón que reconocí. Sentí que se me revolvió el estómago, como si el suelo desapareciera y me estuviera cayendo. Batallando en mantenerme de pie, murmuré una excusa y me volteé para irme. El olor a ozono volvió, más fuerte que antes, y tenía que salir de ahí. Me caí de las escaleras mientras subía, lastimándome la cadera y dislocando mi tobillo, pero no me importaba. Cogí de ahí lo más rápido que podía y llamé a un taxi para llevarme a casa, mis dedos aferrándose a mi libro como si fuera de vida o muerte. El patrón ramificante que había visto en la imagen es conocido como la figura de Lichtenberg. Muestra los caminos divergentes en la electricidad en un material termoaislante como el vidrio o la resina. Lo conocí por el patrón de cicatrices de un amigo de la infancia que le cayó un rayo gracias a mí. Su nombre era Michael Crew y teníamos 8 años en ese momento, jugando cerca de un campo en casa de mi abuela. Cuando llegó la tormenta, Michael había dicho que deberíamos entrar a casa, pero yo quería seguir jugando en la lluvia. Le dije eso, y él suspiró y dijo que estaba bien. Fue cuando dije esas palabras que sucedió el accidente. El sonido cuando sucedió fue tan fuerte que ahogaba sus gritos completamente, pero era el olor a ozono lo que realmente se quedó conmigo, el poderoso olor a ozono, junto al olor de carne cocinándose. Michael sobrevivió al final, pero su cicatriz, la cicatriz ramificada de Lichtenberg, se quedó con él por el resto de su vida. Cuando llegué a casa, tomó toda mi concentración subir las escaleras, y cuando finalmente llegué a mi sofá, no podía ignorar el sentimiento de que me estaba cayendo. El olor era tan fuerte que apenas podía respirar. No miré el libro, solo me quedaba acostado ahí. Sentí como si estuviera esperando algo, pero no tengo idea de qué. Para cuando tocaron la puerta, yo casi me sentía listo como para abrirla. Casi. Aún me tardé casi 5 minutos en agarrar fuerzas para abrirla. No volvieron a tocar la puerta, pero estaba seguro que lo que sea que haya tocado no se había ido. Alcé la mano, agarré la manija de la puerta, le di la vuelta y jalé hacia mí para abrirla. Parado ahí al frente de mi puerta estaba un hombre en un saco largo, de cuero oscuro. Su cabello estaba teñido de un color negro artificial y tenía un aspecto como si llevara varios días sin dormir. Le pregunté si era Gerard Gay. Dijo que lo era, y me dijo que quería ver mi libro. Asentí con la cabeza y me siguió adentro, cerrando la puerta detrás de él. Saqué el libro y lo puse en la mesa. Gerard lo analizó por un buen rato, pero no lo tocó. Finalmente asintió y ofreció comprármelo por 5,000 libras. Casi me reí cuando dijo eso. Lo hubiera vendido por muchísimo menos. Quizás hasta lo hubiera regalado, si no fuera por el sentimiento de que eso no contaría de alguna manera. Es difícil explicar.
No me importaba qué planeaba hacer con él, solamente me quería deshacer de esa cosa, así que accedí. Gerard no se veía exactamente alegre al escuchar mi respuesta. Solamente asintió bastante serio y se dirigió a mi puerta, diciendo que iba a ir por el dinero y regresaba. No lo intenté detener. Se fue, cerrando la puerta detrás de él, y estaba yo solo otra vez. Toda esa interacción apenas duró más que un minuto. Me quedé sentado ahí, esperando en silencio que volviera. Era terrible y necesitaba encontrar alguna manera de distraerme de ese olor. Así que saqué mi computadora y vi que encontraba acerca de Gerard y Mary Key. Al escribir sus nombres no sabía qué tipo de cosas esperaba encontrar, pero definitivamente no era un artículo de las noticias de 2008 sobre el asesinato de Mary Key. La policía había entrado a su casa a finales de septiembre, después de que los vecinos se quejaran del olor, y la encontraron muerta en el suelo de su oficina. La causa de la muerte se determinó como sobredosis de analgésicos, pero se llamó un asesinato debido a mutilación extensiva de su cuerpo post-mortem. Pedazos grandes de su piel habían sido pelados y puestos a secar en alambres de pesca alrededor de toda la habitación. El artículo tenía una foto de Mary Key y no podía negar que era la misma señora anciana que había conocido en Morden, aunque en la imagen parecía tener una buena melena en la cabeza y no tenía ningún tatuaje visible. Desesperadamente comencé a buscar cualquier otra información que pudiera encontrar. Otras noticias hablan del juicio de Gerard por el asesinato de su madre. Aparentemente fue absuelto después de que un pedazo importante de la evidencia había sido considerado inadmisible. Aunque ningún artículo sabía exactamente qué era la evidencia, fue en ese momento que tocaron a la puerta otra vez. Gerard había vuelto. Abrí la puerta. Pensé en no dejarlo entrar, pero sabía que él estaría ahí, esperando cuanto tiempo sea necesario. Y no podía pensar por el olor asqueroso a ozono que penetraba cada uno de mis sentidos. No podía esconder el terror de mi cara cuando entró, pero sí vio el cambio en mi actitud, entonces no reaccionó. Simplemente me dio un sobre lleno de billetes. Ni siquiera me tomé la molestia en contarlos antes de entregarle el libro. Miró el título, luego le di una ojeada rápida antes de reírse. Solo un segundo y luego asintió, aparentemente a sí mismo, como si acabara de llegar a algún tipo de decisión. Pensé que Gerard se iría inmediatamente, pero en vez de hacer eso, caminó hacia mi bote de basura metálico y tiró el libro ahí dentro. Metió su mano dentro de uno de sus bolsillos y sacó una botella de líquido para encendedor y una caja de cerillas. En tan solo unos segundos el libro estaba en llamas y el olor desapareció casi inmediatamente. Aun cuando mi cabeza dejó de doler, sentí que tenía que preguntar ¿por qué? Pero negó con la cabeza. Mi madre no siempre sabe lo que es mejor para nuestra familia. Eso fue lo único que dijo antes de agarrar el bote de basura, ahora lleno con un montón de cenizas. Le advertí que estaría demasiado caliente para agarrar, pero se encogió de hombros y dijo que había pasado por cosas peores. Luego Gerard Key se fue y nunca volví a verlo, a él o al libro otra vez. Fin de la declaración. Si nunca vuelvo a escuchar el nombre de Jürgen Leiner será demasiado pronto. Supongo que era demasiado esperar que hayamos terminado con su biblioteca después del incidente del 94. Pero pudo haber sido útil si Gertrude hubiera agregado esta declaración a las carpetas actuales. ¿Quién sabe cuántas declaraciones hay aquí que mencionan sus libros u otros proyectos activos del instituto? Si mi suerte hasta ahora sirve como ejemplo, entonces diría que probablemente no es un ejemplo aislado. Cuanto más descubro sobre el archivo,
más parece que Gertrude simplemente tomó las declaraciones escritas y las tiró en una pila sin haberlas leído. Como fue un archivista en jefe por más de 50 años, entonces esto será un trabajo aún más grande de lo que originalmente pensé. Independientemente, la mayoría de los detalles verificables del relato del señor Swain parecen alinearse con nuestra investigación. Martin no logró encontrar información sobre Excelsiora como título en registros existentes de lo esotérico o literatura similar. Así que asigné a Sasha para comprobar. Pero nada. ¿Será posible que el señor Swain se equivocó de título? Parece poco probable, dado lo simple que es y las situaciones que él describe sí suenan como si pudieran haber sido por la proximidad de un verdadero libro liner. Aún así, todos los libros de su biblioteca son ediciones especiales de textos conocidos sobre demonología y lo arcano. Si hay liners de los que no hemos siquiera escuchado, me preocupa que probablemente sea una razón para alarmarse un poco. Los detalles útiles para el seguimiento son pocos y difíciles de encontrar. Los registros de donaciones a la tienda benéfica de Notting Hill Gate solo tienen donaciones anónimas listadas por libros en octubre y noviembre de 2012, y obviamente nadie del staff recuerda el libro. Tampoco hemos logrado localizar a Gerard Key. Aparte de ese encuentro, parece que desapareció casi por completo tras su juicio. La descripción que el señor Swain da parece alinearse con las fotos de Gerard y Mary Key en los archivos, y por su descripción parece que sí encontró cómo llegar a lo que solía ser Pinhole Books en Morden, aunque ha estado cerrado desde 2008 por razones obvias, y ningún tendero nuevo ha llegado desde 2014. Aunque hubo una cosa interesante que Tim descubrió en el reporte oficial de la policía sobre la muerte de Mary Key. Aparentemente, las tiras de piel puestas a secar tenían una escritura hecha en marcador permanente. No había ninguna transcripción o traducción en el reporte, pero el lenguaje se identificó como sánscrito. Así que no parece que tengamos ninguna pista concreta de momento. Sin embargo, se lo mencionaré a Elías y le recomendaré que la búsqueda de los libros perdidos de la biblioteca de Liner sea la prioridad más grande del instituto. Jürgen Leitner ha causado suficiente daño al mundo y debemos hacer todo lo posible para asegurarnos que no cause más. Fin de la grabación. El Archivo Magnus es un podcast originalmente distribuido por Rusty Quill, y tanto la versión original como la traducción se rigen por la licencia internacional de atribución común creativa, no comercial y compartida. El episodio de hoy fue originalmente escrito por Jonathan Sims, traducido por Fa Grajeda, corregido por Aran Soria, editado por Squiddy Lone, con interpretación de Thomas Nájera y dirigido por Aran Soria. Gracias por escuchar.